Bienvenido a nuestro canal El Profe Frank. Vamos a continuar nuestro trabajo que habíamos empezado con respecto a la calorimetría. Pero antes de eso, quisiera hacer una pequeña introducción. No olvides, por favor, suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo si es que te gusta. También no te olvides de compartirlo. Aparte de eso, te invito a que apliques o le des clic a la campanita de notificaciones para que los vídeos te lleguen con mayor prontitud. También recordarte que los días miércoles, a partir de las 9 de la noche, nosotros estamos resolviendo problemas en vivo sobre diversos temas. En este caso, también sobre lo que estamos tratando en estas semanas. Y todos esos vídeos que contienen resolución de problemas, lógicamente están sustentados en teoría, que aparecen en vídeos que tú vas a encontrar en el listado de todo el canal. Así que te invito, por supuesto, a que te suscribas a él para que puedas acceder a todo el contenido y todo el material que nosotros tenemos. Ya sabes, entonces te espero el día miércoles a las 9 de la noche, y no solamente este día miércoles, sino todos los miércoles, porque a las 9 de la noche solucionamos en vivo problemas de diversos tipos, tanto de física como de química y matemática. Habiendo hecho esa pequeña introducción, permíteme continuar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar con los gráficos de cambio de estado. Habíamos empezado nosotros a analizar lo que constituía pues el cambio de estado. El cambio de estado era un proceso que nos permitía pasar de un estado específico de la materia a otro diferente, donde había explicado que la estructura molecular o la composición molecular de la materia cambia. Los procesos precisamente que nos permiten pasar de un estado, digamos, de los tres estados que habíamos estudiado, los principales, del sólido al líquido y del líquido al gaseoso, eran los procesos de fusión y evaporación. En inverso, podríamos hablar del proceso de condensación y el proceso de solidificación. Para ello también se hace uso o se requiere muchas veces del análisis de ciertos gráficos. Ciertos gráficos nos van a permitir siempre una información más detallada de los procesos que estamos estudiando en cuestión. Por ejemplo, el presente gráfico que tú observas es un gráfico que involucra una gráfica temperatura versus calor. La temperatura, lógicamente, en grados Celsius y el calor expresado en calorías, tal como ya lo habíamos definido. Podemos observar lo siguiente, que tenemos dos estructuras o en la gráfica se observan cuatro zonas completamente diferentes. Dos gráficas oblicuas de dos rectas que se inclinan con una determinada pendiente, mientras que observamos también dos gráficas que se encuentran dispuestas en forma horizontal. Ahora bien, esas gráficas que se expresan en forma horizontal me permiten precisamente a mí ver los procesos de cambio de estado. Cuando tú en una gráfica, temperatura versus calor, observes una línea en forma horizontal, te vas a dar cuenta de que estás trabajando en ese instante con lo que se llama el proceso de cambio de estado. Mientras que las líneas que se encuentran en forma inclinada me determinan lo que son los estados de la materia en el cual ellos se encuentran en esos instantes. Por ejemplo, acá podemos decir que esta línea inclinada que se encuentra acá, la primera línea inclinada, es o constituye ¿quién? Constituye el estado sólido. Este sería entonces el estado sólido. Podemos aumentar un poco el tamaño de la letra para hacerlo más consistente con nuestro trabajo. Aquí está. Es el estado sólido. Como lo con negrita. Veamos aquí su formato. Ahí está. Esa línea inclinada me determina a mí ¿quién? Me determina el estado sólido. O sea, desde 0 grados Celsius hasta 100 grados, perdón, ¿correcto? Desde 0 calorías hasta 100 calorías, o en otras palabras, desde 0 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, el material que estoy analizando se encuentra en el estado sólido. Ahora bien,
Cuando llega a la temperatura de 80 grados Celsius, automáticamente, ¿correcto? Este se derrite, comienza a fusionarse. ¿Por qué? Porque va a pasar al nuevo estado que tú estás viendo acá en forma inclinada. Ese nuevo estado lo vas a conocer con el nombre de líquido, o ya lo conocemos nosotros con ese nombre, ¿no? Ese sería el estado líquido. Acá lo vamos a plantear. Este vendría a ser entonces el estado líquido. Lo tenemos allí, ¿correcto? Sería nuestro estado líquido. Ahora, y un tercer estado lo podemos observar acá, prosiguiendo con la recta, lo podemos llevar acá. Y ese sería para nosotros nuestro estado gaseoso. O sea, las líneas inclinadas en las gráficas de cambio de estado siempre te van a determinar los estados de la materia. Si este fue líquido, entonces el próximo será el estado gaseoso. Estado gaseoso. Gaseoso, ¿correcto? Y lo llevo acá. Ahí están. Mis tres estados de la materia, conviviendo en una misma gráfica. Pero lo puedo identificar. ¿Qué puedo decir? Que desde 0 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, el material que estoy analizando está en estado sólido. Desde 80 grados Celsius hasta 200 grados Celsius, el material que estoy analizando se encuentra en estado líquido. Y desde 200 grados Celsius para arriba se encuentra en el estado gaseoso, los tres estados de la materia. Pero lógicamente, para pasar del estado sólido al estado líquido, debe haber un proceso de fusión. ¿Y dónde se da ese proceso de fusión? Precisamente se da en la temperatura de 80 grados Celsius. Este estado entonces será el estado de, o en todo caso, este será el proceso de fusión. Fusión, ¿por qué? Porque va a pasar del estado sólido al estado líquido. Lo voy a cambiar de color, por favor. Este es entonces el proceso de fusión. La fusión me permite pasar a mí del estado sólido al estado líquido. O sea, acá el sólido se ha derretido y se ha convertido completamente en líquido. Cuando llega a 200 grados Celsius, el líquido deja de ser líquido y comienza a evaporarse. ¿Hasta convertirse en qué? Hasta convertirse en gaseoso. Por lo tanto, eso debo puntualizarlo en la gráfica. Ahí está. Y eso sería entonces, cuando pasas de estado líquido a estado gaseoso, lo que estás haciendo es una vaporización. Entonces, o evaporación. Vaporización o evaporación, como tú quieras llamarlo. Vaporización. Este es el estado. Cambio de estado. Esta línea horizontal. Entonces tú vas a encontrar generalmente en todas estas gráficas tres líneas inclinadas. Cada línea inclinada me indica de dónde a dónde es sólido, la primera de dónde a dónde es sólido, la primera me va a indicar de dónde a dónde es líquido y la tercera me va a indicar de dónde a dónde es gaseoso. Las líneas horizontales me van a indicar dónde se fusiona y dónde se vaporiza, ¿correcto? Quiero que quede bien claro ese aspecto y con respecto a lo demás lo podemos desarrollar en el siguiente problema que tenemos acá planteado. Me dicen, dado el gráfico temperatura versus calor, ahí está, temperatura versus calor, puedes observar que tenemos una primera línea inclinada, ese será el estado sólido, una segunda línea inclinada, eso será el estado líquido, y una tercera línea inclinada, el estado gaseoso. Y podemos ver las dos líneas horizontales. La línea horizontal primera indica la fusión, la segunda línea horizontal indica el proceso de vaporización. Me dan precisamente eso, dado el siguiente gráfico, temperatura versus calor, de una muestra de 10 gramos, cuya temperatura de fusión es de menos 10, cuya temperatura de fusión es de menos 10. No hace falta que nos la den y que nos digan que es menos 10. Nosotros nos damos cuenta de que la fusión, la primera línea horizontal será a menos 10 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de fusión es menos 10 grados Celsius. La temperatura de vaporización es de 90 grados Celsius.
Me piden la capacidad calorífica de la muestra en su fase sólida, el calor específico en la fase sólida, el calor latente de fusión, la capacidad calorífica de la muestra en la fase sólida, el calor latente de vaporización, la capacidad calorífica en su fase de vapor y el calor específico en su fase de vapor. Nada más me piden esos conceptos. Pero lógicamente debo recordar de qué se trata todo esto. No olvides, por favor, entonces, de que este estado corresponde al estado sólido. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito para que lo puedas visualizar mejor. ¿Sí? Vamos a ver una letra más pequeña. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es el estado sólido. Sólido, con tilde. Estaba olvidando de eso. Ok, listo. Entonces tenemos el estado sólido. Por acá tendremos el otro estado llamado estado líquido, ¿no? El estado líquido sería el otro para recordar en la gráfica. Entonces acá será el estado líquido. Y lo podemos mandar acá. Inclinando un poquito más porque la pendiente es mucho mayor. Y finalmente, ya tenemos el estado líquido, ahora podemos ir al estado gaseoso. Tenemos entonces el estado gaseoso. Gaseoso, ¿correcto? Estado gaseoso. Lo podemos llevar aquí, arriba en nuestra grafita. Ahí está. Ahora, también necesitamos establecer nuestros tres procesos, nuestros dos procesos de cambio de estado, el de fusión y el de vaporización. Vamos acá. Proceso de fusión, donde se derrite, no te olvides. Ese entonces será nuestro proceso de fusión. Acá va a ir entonces el proceso de fusión en la parte horizontal. Y el otro será el proceso de vaporización. Ahí está. Entonces el otro estado sería el proceso de vaporización. Vaporización. ¿Correcto? Ahí lo puedes ver. Ese sería el proceso de vaporización. Muy bien. Entonces puedo responder todo lo que me preguntan. Me preguntan la capacidad calorífica en su fase sólida. A ver, hagamos una síntesis de esos conceptos que ya habíamos visto en vídeos posteriores. Te invito a que los veas para que puedas entender o en todo caso ver la formulación de estos conceptos que nosotros vimos muy anteriormente y que lógicamente acá lo estamos repasando porque es necesario, dado que eso es lo que nos están preguntando. Entonces me preguntan la capacidad calorífica. ¿Cómo se define la capacidad calorífica? Recordemos entonces. Capacidad calorífica, capacidad, voy a escribir las fórmulas que necesito. Capacidad calorífica. Ya. La capacidad calorífica se define como ¿qué? Como la razón entre el calor y la variación de temperatura, ¿cierto? Eso es la definición de capacidad calorífica. Es el calor entregado entre la variación de temperatura. Si tú quieres, le escribes temperatura final menos temperatura inicial, pero yo ya sé que se trata de eso, ¿no? Entre la variación de temperatura. Variación de temperatura. Eso se llama capacidad calorífica. ¿Qué entiendo yo por calor específico? Calor específico. ¿Cómo encuentro yo el calor específico? Bueno, con la siguiente ecuación. Dice que el calor específico es igual a ¿qué? Al cociente entre quién? Entre la masa del cuerpo, lógicamente en gramos,
entre la masa del cuerpo en gramos, y la capacidad calorífica. Y discúlpame, estoy cometiendo un error. Es la capacidad calorífica del cuerpo, que ya lo calculé previamente, dividido entre la masa. No olvides, por favor, de que el calor debe estar dado en calorías. No olvides que la temperatura, por favor, debe estar dado en grados Celsius. No olvides que la capacidad calorífica debe estar en caloría por grado Celsius. Aquí está, lo reemplazo. Debe estar entonces en caloría por grado Celsius. Dado que arriba tenemos caloría y abajo variación de temperatura, entonces la capacidad calorífica debe estar en calorías por grados Celsius. Mientras que la masa obligatoriamente tiene que estar dado en unidades de gramos. Correcto. Muy bien, no olvides esto. Capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Calor específico, capacidad calorífica entre la masa. No olvidemos nuestras fórmulas de cambio de estado. Calor de fusión. Calor de fusión, o en todo caso, calor latente de fusión, es que me preguntan, calor latente de fusión, viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el calor de fusión entre la masa. Dado que el calor de fusión es masa por calor latente de fusión, entonces el calor latente de fusión o solidificación vendrá a ser el calor de fusión ¿entre quién? Entre la masa. No olvides que el calor está en calorías, la masa está en gramos. Y lo mismo sería para la vaporización. Para la vaporización. Lo malo es que esas palabras son muy largas, son muy extensas, ¿no? Para mi gusto. Y esto sería entonces vaporización también. Vaporización. Son palabras muy largas, pero bueno, es válido. No olvides que esto, el calor se mide en calorías. Calorías. Y la masa se mide en gramos. Gramos. Acá lo mismo. No olvides que el calor se mide en calorías y la masa se mide en gramos. Tenemos eso entonces, ¿correcto? Entonces, habiendo visto estas pequeñas ecuaciones, ya estamos en capacidad de responder cada una de las preguntas. La primera pregunta me la plantean así. A. A. La capacidad calorífica de la muestra en su fase sólida. Capacidad calorífica en su fase sólida. Me piden esto. Capacidad calorífica en la fase sólida. Entonces lo escribo acá. Capacidad calorífica en la fase sólida. Sólido. Será entonces el calor en la fase sólida. El calor en la fase sólida. Variación de temperatura en la fase sólida. O sea, de dónde a dónde se mantiene sólido, ¿no? Eso sería así. Variación de temperatura en la fase sólida. Vemos el dibujo. Solamente me concentro exclusivamente en la fase sólida. Acá lo voy a escribir. Y en el dibujo, o en el gráfico, yo voy a ver cuánto es el calor en la fase sólida. Observa. Observa, ahí está sólido. Mira, acá está el calor. El calor va desde 0, aumentando, aumentando, hasta que llega a 50. Entonces, el calor en la fase sólida es desde 0 hasta 50. Desde 0 hasta 50 será 50 entonces calorías. Entonces aquí escribo, en lugar de calor en la fase sólida, yo escribo simplemente 50 calorías. 50 calorías. La temperatura en la fase sólida. Esa va a ser mi próxima búsqueda en la gráfica. Ahora veo la temperatura. La temperatura es este eje, el vertical. Entonces, fíjate, la temperatura en la fase sólida va desde menos 40 hasta menos 10. Al inicio es menos 40, al final es menos 10. Entonces, la variación de temperatura será
desde menos 40 a menos 10, o sea, menos 10 grados Celsius, porque es la temperatura final. Y ya sabes que variación de temperatura es temperatura final, en este grado, menos 10 grados Celsius, menos, ¿y cuál es la inicial? Menos 40 grados Celsius. Menos 40 grados Celsius. Y esto será entonces menos 40 grados Celsius, ¿correcto? Bien, eso implica lo siguiente, veamos, arriba sigue siendo 50 calorías, ahí no hay ningún inconveniente, 50 calorías, correcto, entonces acá me quedará menos 10, ¿no? Menos por menos es más, 40 grados menos 10 grados, eso me queda 30 grados, 30 grados, ¿correcto? Bueno, la capacidad calorífica en el estado sólido será entonces esa respuesta, ¿no? La capacidad de la muestra en su fase sólida. La capacidad de la muestra en su fase sólida será igual a, se va un 0 con un 0 y entonces me queda 5 tercios. Lógicamente esto me va a quedar un número bien feo, ¿no? Lo dejo entonces como fracción. No lo dejo como decimal. Me quedará entonces que la capacidad calorífica en la fase sólida es 5 tercios, ¿qué? Caloría arriba, grados Celsius abajo, como debe ser. La unidad de la capacidad calorífica es caloría por grado Celsius. Esto me quedaría entonces caloría por grado Celsius. ¿Correcto? Con lo cual, la primera respuesta ha sido obtenida. ¿Sí? Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es el calor específico en la fase sólida. El calor específico en la fase sólida. Digámoslo acá. Calor específico en la fase sólida. Yo recuerdo, calor específico aquí es igual. Calor específico es igual a esto. También me preguntan el calor específico en la fase sólida. El calor específico en la fase sólida. O en el sólido. ¿Ahí está? Entonces, eso será la. Si me piden el calor específico en la fase sólida, debo de tener la capacidad calorífica en el estado sólido. Y todo eso dividido entre la masa, lógicamente expresado en gramos, ¿correcto? A ver, reemplacemos en esta fórmula. Reemplacemos en esta fórmula. Me quedará entonces lo siguiente. Calor específico en la fase sólida es... Calor específico en la fase sólida me salió acá, en el sólido. Es 5 tercios caloría por grado Celsius. 5 tercios caloría por grado Celsius, ¿correcto? La masa me la daban como dato desde el inicio del problema. Dado el siguiente gráfico, temperatura versus calor, de una muestra de 10 gramos, me dicen que 10 gramos es esa masa. Por lo tanto, entonces la planteo desde ese punto de vista y tendré lo siguiente. A ver, veamos acá. Ahí tenemos entonces. Vamos, por favor. Ahí está. Entonces me dicen la masa, pero la masa acabo de ver que es 10 gramos, ¿no es cierto? 10 gramos, ¿correcto? ¿Qué cosa hago con esto? Bueno, lo arreglo bonito, de tal manera de poder hacer extremos y medios, ¿no? Es igual. A este 10 lo escribo como 10 sobre 1 y puedo realizar producto de extremos, producto de medios. Por lo tanto, el calor específico en la fase sólida de ese material es el siguiente. Veamos, sería 5 por 1, arriba me queda 5. No, ahí está, 5 extremos, 5 entre 1 y 5 por 1, 5. Medios, 3 por 10, 30. 30 me queda abajo. Ya, y me queda acá, calorías arriba, grados Celsius por gramo, la unidad de medida, ¿no? Me está quedando así. Caloría arriba, y abajo me queda gramo por grado Celsius, como debe ser, ¿no? Gramo multiplicado por grado Celsius, ¿correcto? Bien, puedo extraer sexta, ¿no? Bueno, quinta, disculpa, ¿eh? Quinta. Y si extraigo quinta, obtendré que el calor específico en la fase sólida es
Quinta de 5, 1. Quinta de 30, 6. Con lo cual, ya tengo entonces el calor específico en la fase sólida. Ese es su valor. Lógico, no lo voy a escribir como 0, pico porque un sexto como que no me sale un decimal exacto. Lo dejo ahí. Es el calor específico en la fase sólida. Con lo cual, he respondido la segunda pregunta. Vamos a la tercera. El calor latente de fusión. Dice, calor latente de fusión. Vamos a ver. Respondamos esa pregunta. Calor latente de fusión. Acabamos de ver que el calor latente de fusión sería el calor de fusión entre la masa, ¿no? Entonces, el calor latente de fusión será igual al calor de fusión, que ya sé que debe estar en calorías, ¿dividido entre quién? Dividido entre la masa. Para eso me voy al gráfico y voy a ver cuánto calor se requiere para derretirlo. Yo sé que la masa es la misma. La masa es 10 gramos, ya lo habíamos visto, ¿no? Una muestra de 10 gramos. Ahora, en la gráfica voy a poder ver cuánto es el calor que se necesita para derretirlo. Observa con detenimiento la gráfica. Mira la fusión, calorías. Va desde 50 calorías a 100 calorías. Desde 50 calorías hasta 100 calorías menos 50 calorías, hay 50 calorías. Se necesita 50 calorías para derretirlo. O sea, el calor de fusión sería 50 calorías. Ese es el calor que tengo que darle para derretirlo completamente. Entonces, el calor de fusión vendría a ser 50 calorías. 50 calorías. Con lo que la respuesta ya ha sido obtenida. El calor de fusión será nada más y nada menos, calor latente de fusión, perdón, será igual a ¿cuánto? Será igual a 50 entre 10, eso es 5. ¿5 qué? Calorías por gramo. Y esa vendría a ser la respuesta. Como te das cuenta, la aplicación de la gráfica es bastante simple, ¿no? La gráfica te da toda la información que tú necesitas. Solamente tienes que ser muy cuidadoso en analizarla, ¿no? Ahí está. Tercera respuesta. Vámonos a las otras preguntas. D. La capacidad calorífica en su fase líquida. La capacidad calorífica en su fase líquida. Creo que tengo una plantilla de esto. Entonces la voy a utilizar. Me piden la capacidad calorífica en la fase líquida. Es parecido a la capacidad calorífica en el estado sólido, solamente que voy a cambiar acá algunas cositas. Permítanme, por favor. Acá escribo, porque tengo la plantilla, ya no va a ser capacidad calorífica en la fase sólida, sino va a ser calor específico en la fase líquida, en el líquido. Entonces sería, si es calor específico o capacidad calorífica en el estado líquido, entonces será calor en el estado líquido dividido entre la temperatura en el estado líquido. Entonces, calor o capacidad calorífica en el estado líquido será el siguiente. Veamos. ¿Cuánto es el calor en el estado líquido? Observa el estado líquido. Vamos a la gráfica. Ahí está el estado líquido. El estado líquido está yendo, mira, acá comienza el estado líquido y acá termina. El estado líquido está yendo desde 100 calorías hasta 150 calorías. Observa acá. 100 inicia, 150 termina. Entonces, de 100 a 150 hay 50 calorías. Por lo tanto, el calor en la fase líquida es 50 calorías. Ahora vamos a la temperatura. Vamos a la variación de temperatura. La variación de temperatura en el líquido. En el líquido está yendo, observa, en el líquido está yendo desde menos 10 grados hasta 90 grados. Desde menos 10, fíjate, ahí comienza el líquido, desde menos 10 Celsius hasta 90 Celsius. Entonces acá sería temperatura final, 90 Celsius, 90 Celsius, menos temperatura inicial, menos 10 Celsius, menos 10 grados Celsius. ¿Correcto?
Ahí lo tenemos. Menos por menos es más. Por lo tanto, 90 grados Celsius más 10 grados Celsius, 100 grados Celsius. Y eso sí es exacto, ¿no? Es exacto. Un 0 con un 0, 5 entre 10, 0,5. Por lo tanto, la capacidad calorífica en el estado sólido, en el estado, perdón, líquido, vendría a ser 50 entre 100, 0,5. 0,5 calorías arriba, grados Celsius abajo, calorías por grados Celsius. Las unidades son muy importantes, no te olvides. Calorías por grados Celsius, ¿correcto? Ahí está, joven. Muy bien. Prosigamos. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. La capacidad calorífica en su fase líquida. El calor latente de vaporización. La capacidad calorífica en su base de vapor, el calor específico en su base de vapor. Me piden el calor latente de vaporización. La pregunta es. Calor latente de vaporización. Veamos por aquí. Calor latente de vaporización. Pero nosotros sabemos que el calor latente de vaporización, o sea, LV, calor latente de vaporización, sería el calor de vaporización dividido entre la masa. La masa es la misma, 10 gramos. Eso no va a cambiar. No va a haber pérdida. Entonces, quiero ver el calor de vaporización. Me voy a la gráfica. Fíjate, el calor de vaporización. Vaporización. La vaporización va desde 150 calorías, fíjate acá, ¿no? Acá comienza la vaporización, acá termina. La vaporización va desde 150 calorías hasta 300 calorías. Es decir, 300 menos 150 calorías. 300 calorías menos 150 calorías. Es decir, para vaporizarlo necesitas 300 menos 150, 150 calorías para vaporizarlo completamente. Por lo tanto, el calor de vaporización será 150 calorías. Y yo por acá. ¿Entiendes? Y aquí escribes entonces 150 calorías. Es evidente que la masa sigue siendo la misma. La masa es 10 gramos. 10 gramos. Por lo tanto, 150 entre 10, 15. El calor latente de vaporización será entonces igual a 15. ¿15 qué? 15, arriba es calorías, abajo es gramos. El calor latente de vaporización es 15 calorías por gramo. 15 calorías por gramo. ¿Correcto? Con lo cual estará respondida tu pregunta número 4. Estamos acercándonos al final. Ahora me preguntan la capacidad calorífica en su fase de vapor. La capacidad calorífica en su fase de vapor. Porque la pregunta. Y la escribo acá. Ahí está. La capacidad calorífica en su fase de vapor. ¿Correcto? ¿Cuánto será la capacidad calorífica en la fase de vapor? Bueno, me sirvo de esto. Acá me preguntaban la capacidad calorífica en la fase líquida. Ahora voy a hacerlo en la fase de vapor nada más. Solamente va a cambiar ligeramente. Pero utilizo la misma plantilla, dado que es similar. Entonces acá no será en el estado líquido, sino será en el estado de vapor. Vapor. Capacidad calorífica en el estado de vapor será calor en el estado de vapor, menos la temperatura o variación de la temperatura en el estado de vapor. Listo. Entonces ahora voy a observar en mi dibujo cuánto es el calor en la fase de vapor. O sea, para eso te vas a la fase gaseosa. El calor, ¿no? Vapor es gaseoso, ¿no? El gaseoso comienza en 300 calorías y termina en 350 calorías. Desde 300 a 350. ¿Cuánto calor necesitas? 350 menos 300, eso es 50 calorías. Entonces lo que voy a reemplazar aquí son 50 calorías. ¿No? Estoy en vapor. Esto será ahora vapor.
En la gráfica he podido ver que se necesita de 300 a 350, 50 calorías. Ahora vamos a la temperatura. Vamos a la temperatura. Esta ya no sería la temperatura. Mira, el vapor está yendo desde 90 grados, Celsius, ¿hasta dónde? Hasta 110 grados Celsius. Desde 90 hasta 110 grados Celsius. 110 grados Celsius sería la mayor, o sea, la final, y 90 grados Celsius la inicial. ¿Correcto? Entonces sería la variación de temperatura. Está yendo desde 100 hasta 110. Perdón, desde 90, vuelvo a hacer, desde 90 hasta 110. Es decir, sería 110 grados, acá lo coloco, ¿no? 110 grados, 110 grados Celsius, que sería la final, menos 90 grados Celsius, que sería la inicial. Ahí está. Bueno, eso me sale 110 menos 90, eso me sale 20 grados Celsius. Y eso sí se puede dividir, ¿no? Es mucho mejor. No te olvides que estoy calculando la capacidad calorífica en la fase de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a un 0 con un 0, 5 entre 2, 2,5. 2,5. La capacidad calorífica en la fase de vapor es 2,5 calorías por grado Celsius. ¿Te has dado cuenta que la capacidad calorífica en los diversos estados no es la misma? En vapor es 2,5. En líquido es 0,5. Y en sólido me resultó 5 tercios. Entonces cambia. La última pregunta que me plantean es el calor específico en su fase de vapor. Calor específico en la fase de vapor. Ahí está, calor específico en la fase de vapor. ¿Qué cosa dirás? Ahora estoy buscando simplemente el calor específico en la fase de vapor. Calor específico en la fase de vapor. Por definición, nosotros sabemos de que el calor específico en la fase de vapor será simplemente la división entre ¿quién? Entre la capacidad calorífica en la fase de vapor y la masa, ¿correcto? Calor específico es capacidad calorífica entre masa. Reemplacemos entonces, porque creo que tenemos todos esos datos. Me acaba a mí de salir que la capacidad calorífica en la fase de vapor es 2,5 calorías por gramo. 2,5 calorías por gramo. Calorías por gramo. Mientras que la masa es igual a, ¿correcto? Es igual a, perdón, capacidad calorífica, ¿sí? Ah, perdón, gramo no, es grados Celsius, estoy cometiendo un error acá, discúlpame por favor. La capacidad calorífica es 2,5 calorías por grado Celsius. Lo fijamos acá entonces. Mientras que la masa ya la conozco desde el principio, me dijeron que era 10 gramos. Muy bien, entonces caloría queda arriba y gramo por grado Celsius queda abajo. 2,5 entre 10, 0,25. Con lo cual obtendré finalmente lo que me están pidiendo. Esto será entonces 2,5 entre 10, 0,25. 0,25. Quedándome calorías arriba, y gramo por grado Celsius abajo. Gramo por grado Celsius en la parte inferior. Con lo cual habrás obtenido las respuestas a todas las preguntas que te formularon. Y ojo, todas estas preguntas las resolví teniendo muy en claro mi gráfica. Mi gráfica, quiero que te quede bien claro, mi gráfica me da toda la información que yo requiero, ¿correcto? Toda la información que yo requiero. No olvides que las partes inclinadas o las que están con pendiente, ¿está bien? Son los tres estados. La primera pendiente es sólido, la segunda pendiente es líquido, la tercera pendiente es gaseoso. Las dos líneas horizontales son el proceso de fusión y el proceso de vaporización. Con respecto a lo que me dan, a los 10 gramos de material que me están dando,
yo veo que desde 0 calorías hasta 50 calorías se produce el estado sólido. Desde menos 40 grados Celsius hasta menos 10 grados Celsius se produce o el cuerpo se encuentra en estado sólido. A partir de menos 10 grados Celsius, el cuerpo se derrite, se comienza a fusionar. Por lo tanto, la temperatura de fusión será de menos 10. Observo acá que para que se fusione necesito entregarle ¿cuánto? 100 calorías menos 50 calorías, necesito entregarle 50 calorías. Ahora, el estado líquido existe desde menos 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. Desde menos 10 grados Celsius hasta 90 grados Celsius. En 90 grados Celsius se evapora, quiere decir de que la temperatura de vaporización es 90 grados Celsius. Y una vez que le entrego 150, 300, 300 menos 150 calorías, todo el líquido se convierte en gaseoso. Y el gaseoso existe desde 90 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. Lógicamente con sus respectivos calores. Todo esto, toda esta gráfica me da la información que yo necesito para desarrollar un problema de esta naturaleza. Y lógicamente, no olvidar, por favor, las fórmulas. Esta fórmula, la de capacidad calorífica, la de calor específico, la de calor latente de fusión y la de calor latente de vaporización, que son conceptos que ya hemos visto anteriormente, por lo cual yo te invito a que veas, accedas a los vídeos anteriores. Bien, entonces te espero el día miércoles para tener un enlace en vivo, ya sabes, a las 9 de la noche, conéctate y vamos a resolver problemas de diversa índole, incluido lo que estamos viendo en estos momentos. Gracias, que tengas un buen día.